Buen día. Hoy vamos a hablar sobre el NADH y el NADPH. Mi nombre es Cristian Giovanni Solarte y mi compañera Daniela Piñeros. Bueno, el NADH significa nicotinamina adenina dinucleótida. Esta es una coenzima que se halla en las células vivas y que está compuesta por dos nucleótidos, unidos a través de grupos fosfatos. Uno de ellos es una base de adenina y el otro una nicotinamida. El NADH es la forma reducida de NAD y el NAD+ es la forma oxidada del NDH. Su función principal es el intercambio de electrones y protones y la producción de energía de todas las células. También actúa como coenzima en las reacciones redox, como donante de grupos ADP ribosa, como precursor del segundo mensajero de la molécula cíclica ADP ribosa, así como también actúa como sustrato para las ADN ligasas bacterianas y un grupo de enzimas llamadas sirtuinas que usan NAD+ para eliminar los grupos acetilo de las proteínas acetiladas. El NAD es uno de los tipos más abundantes de coenzima dentro de la célula, que involucra las reacciones de oxidación-reducción de la respiración celular. Se utiliza principalmente en reacciones catabólicas. El NADH se produce en la glucosis y el ciclo de Krebs. El NADH también se utiliza en la cadena de transporte de electrones para producir ATP por fosforilación oxidativa y este no contiene un grupo fosfato libre. En esta diapositiva observamos un ejemplo donde ocurren reacciones, que es en la respiración celular. La respiración celular tiene 4 pasos. Como primer paso tenemos la glucólisis. En la glucólisis, la glucosa, que es un azúcar de 6 carbonos, se somete a una serie de transformaciones químicas. Al final se convierte en 2 moléculas de piruvato, una molécula orgánica de 3 carbonos. En estas reacciones se genera ATP y NAD+, se convierte en NADH. Como segundo paso tenemos la oxidación del piruvato. Aquí cada piruvato de la glucólisis viaja a la matriz mitocondrial, que es el compartimiento más interno de la mitocondria. Ahí el piruvato se convierte en una molécula de 2 carbonos unida a la coenzima A, más conocida como acetil-CoA. En este proceso se libera dióxido de carbono y se obtiene NADH. Como tercer paso tenemos el ciclo del ácido cítrico. Aquí el acetil-CoA, obtenido en el paso anterior, se combina con una molécula de 4 carbonos y atraviesa un ciclo de reacciones para finalmente regenerar la molécula inicial de 4 carbonos. En el proceso se genera ATP, NADH y FADH2 y se libera dióxido de carbono. Como cuarto paso y último tenemos la fosforilación oxidativa. Aquí el NADH y el FADH2, producidos en pasos anteriores, depositan sus electrones en la cadena de transporte de electrones y regresan a sus formas vacías, o sea, NAD+ y FAD. El movimiento de los electrones por la cadena libera energía que se utiliza para bombear protones fuera de la matriz y forma un gradiente. Los protones fluyen de regreso hacia la matriz a través de una enzima llamada ATP sintasa. Esta pues para generar ATP. Al final de la cadena del transporte de electrones, el oxígeno recibe electrones y recoge protones del medio para formar agua. NADPH, mejor conocida como nicotinamida adenina dinucleótido fosfato.
Siguiente. ¿Qué es el NADPH? Se refiere a la forma reducida del NADP. El NADP es una coenzima involucrada en las reacciones de oxidación-reducción de la fotosíntesis. Se utiliza principalmente en reacciones anabólicas como la síntesis de ácidos, nucleóticos y lípidos. El NADPH es la forma más abundante del NADP dentro de la célula. Es capaz de donar hidrógeno y electrones a una reacción química. Por lo tanto, el NADPH actúa como un agente reductor. Difiere estructuralmente del NADH por la presencia de un grupo fosfato adicional en la posición 2' de la ribosa, que transporta el resto adenina. El papel del NADPH en la fotosíntesis se muestra en la siguiente figura. Siguiente. Acá podemos observar el NADPH en la fotosíntesis. El NADPH se reduce en la reacción a la luz de la fotosíntesis por la enzima ferredoxina NADP reductasa. Su poder reductor se utiliza en el ciclo de Calvin, asimilando el dióxido de carbono. En animales, el NADP se utiliza en la vía de fosfato de pentosa. Siguiente. Podemos concluir que el NADH y el NADPH son las formas reducidas del NAD y el NADP, respectivamente. Tanto NADH como NADPH sirven como donantes de hidrógeno y de electrones para reacciones dentro de la célula. El NADH está involucrado principalmente en reacciones catabólicas, mientras que el NADPH está involucrado en reacciones anabólicas. El NADH es menos abundante en la célula, mientras que el NADP es más abundante en la comparación con sus formas oxidadas. La principal diferencia del NADH y el NADPH es el papel de cada tipo de coenzima reducida dentro de la célula. Muchas gracias. Que tengan un buen día.